Wanda Maximoff y Loki Odinson son los personajes más completos, desde mi punto de vista, que han existido jamás. A ver esta mano. Toda esta teoría, esta idea empieza con el sentimiento de abandono, que os lo explico muy rápidamente, y probablemente vosotros también lo habréis sentido. Creo que es mucho más fuerte con un libro, pero el más fuerte que he tenido ha sido con una serie. El sentimiento de abandono, tú construyes tu realidad cuando lees un libro. Y es que cuando estás enfocado en un libro, en una serie o en una película, tú pasas a pasar un gran rato de tiempo, a veces muy concreto, en un universo. Y las personas, los personajes de ese universo pasan a formar parte de tu vida. De repente en tu vida tienes una serie de personajes, en caso de pues, Harry, Hermione, Hagrid, Ron, que son mi círculo social, son mis amigos. Puede que si leo 1 hora, puedo que lea 2, ya estoy hablando de que paso 7, 14, incluso 24 horas a la semana con ellos. Si no existiera este efecto, tú no disfrutarías de una novela o de una serie porque no te meterías dentro de ella. Cuando vemos una película es algo súper corto en el tiempo, estás 1 hora, 2 horas y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando es muy intenso o durante mucho tiempo y tú de verdad entras dentro? De tal manera que cuando acabas, a mí me pasó por ejemplo cuando acabé 13 Reasons Why, 13 razones por 13 razones, que me vi la temporada toda en una noche, todos los episodios juntos, y cuando acabé estaba súper deprimido, porque yo quería saber qué había pasado con mis amigos, con esas personas con las que llevaba coexistiendo las últimas 24 horas. ¿Qué era de Zack? ¿Dónde estaban los personajes? Miraba en internet, les seguía en las redes sociales y me sentía abandonado. Estás hablando de una época muy complicada en mi vida, hace muchos años que mi estabilidad emocional no era muy buena, entonces pues me agarré como hierro ardiendo a esa cosa que pasó por ahí. De hecho, ayer hablamos del main character, os dejo el vídeo por aquí, en el que precisamente hablamos de cómo todo lo que nos pasa lo importamos a nuestra trama, es parte de nuestro proceso. Entonces, ¿a dónde va todo el plot de este vídeo? Va a los tipos de personajes que aparecen en nuestra vida, y por qué Wanda Maximoff y Loki Odinson son una nueva creación de personajes. En literatura existen 2 divisiones conocidas, o al menos eso es lo que me explicó mi profesora de castellano, como los personajes planos y los personajes redondos. ¿Lo ves, profe? Me acuerdo de algo de lo que me contaste. Los personajes planos son aquellos personajes que no evolucionan, es decir, que mantienen todo su ser y sus acciones a lo largo de toda la trama. Por ejemplo, así súper rápido, Lee Jordan, que es el chico que narra los partidos en Harry Potter, literalmente en todos los libros, que aparece más que en las películas, hace exactamente siempre lo mismo y se comporta de la misma forma. No hay modificaciones en su personaje. Otro ejemplo para mí sería el de Ned Flanders, que es un personaje con unas acciones y siempre hace lo mismo. Esto resulta muy divertido porque cuando vemos y sabemos que va a actuar de una forma y actúa así, nos reímos. Pero el personaje no es un personaje, es simplemente un objeto. O sea, la estantería o un coche te aporta exactamente lo mismo. Hay que decir que Los Simpson es algo muy complicado porque precisamente hay un concepto que se llama la flanderización de los personajes que ya hablaremos en otro día si me lo pedís por los comentarios. Anyway, te ríes un montón con ese tipo de personajes, son útiles para la trama, pero no existe un desarrollo, no hay una lección que aprender con ellos. Luego están los personajes redondos, que son los que evolucionan. Me acuerdo que mi profesora de literatura, bueno, de castellano, me dijo un ejemplo que era el de Sancho Panza. Sancho Panza empieza con Don Quijote y dice, tío, este jambo está tarado. Y al final de la novela, Sancho Panza, ¿cómo se comporta exactamente que es Don Quijote? Y actúa como él. Los dos se han inventado un puto universo de caballerías en su cabeza que es irreal, pero están felices. Otro ejemplo, mucho más moderno, volviendo a Harry Potter, sería el caso de Neville Longbottom. No hace falta ni que nos vayamos al protagonista. El Neville Longbottom está muy claro, es un niño lleno de miedo, lleno de traumas, súper débil y súper frágil, y vemos cómo evoluciona hasta que matan a Ginny y lucha delante de todos y se enfrenta a Voldemort. Evoluciona, inspira. Hay una lección que aprender. Pero para mí existe una nueva categoría que he bautizado yo como los personajes reales. El personaje real sería lo más parecido al ser humano que existe. Un personaje real desde mi punto de vista no es ni bueno ni malo, precisamente como Loki y Wanda. Loki se comporta de forma distinta a lo largo de todas las películas. Al principio actúa como un niño indefenso y tiene mucha rabia acumulada y quiere hacerse importante y asesina gente y luego se siente el culpable y quiere destrozar a su hermano y luego aprende a querer a su hermano, de hecho lo echa de menos y acaba aprendiendo a confiar en la gente para enamorarse de sí mismo y por primera vez en toda su historia ser y sentir que es ser traicionado cuando es lo que lleva haciendo durante más de 10 años. De hecho es curioso que Loki, siendo un dios, es el personaje para mí más humano de todo el UCM y probablemente de todo el cine y la literatura conocida. Porque es un ciclo vital.
Ya no hay juramentos leales, ya no hay unos valores estrictos sobre los que el personaje se convierte, muy típico de la época del medieval e incluso antes, ¿no? Hay unos valores, unas reglas morales que siempre tendrás que cumplir y nunca puedes fallar. No, Loki evoluciona y no es ni villano ni héroe, es un humano que comete errores, se arrepiente, aprende, evoluciona, vuelve a cometer errores y otros no, y descubre cosas nuevas, y se enamora, y no sabe qué cojones está haciendo en este mundo igual que nosotros. Está totalmente perdido. Otro ejemplo totalmente es Wanda. Wanda tiene una historia increíble. Pasa de sufrir y ver cómo su familia muere a través de la guerra para ser capturada y controlada y le meten poderes en la cabeza para convertirla en una villano con unos ideales y luego descubre que eso está mal y quiere salir de ahí, pero se convierte en una héroe y es capaz de reconstruir toda su vida por completo y enamorarse, y cuando se enamora tiene que matar al amor de su vida y lo hace para que luego el amor de su vida reviva y lo vea cómo muere delante de sus ojos otra vez en 2 minutos y dices, ¿qué cojones? O sea, a mí me pasa un 5% de lo que le ha pasado a esa chica y no sé qué cojones estaría haciendo. Probablemente ya me habría tirado por las escaleras. Y no para ahí. No para ahí. Claro que está enfadada ya cuando ha pasado todo eso y decide que si tiene poderes los va a utilizar y revive a su marido y construye una nueva vida y tiene hijos. Pero Wanda ha sido una niña pequeña que ha visto perderlo todo y que ha estado controlada por villanos que le han metido mierda en su cabeza, que ha sido una esclava, y cuando siente que está esclavizando todo el pueblo de Eastville, creo que se llama, se da cuenta, sabe que no puede hacer eso y decide dejarlos ir. Decide asesinar a sus propios hijos, más o menos, por el bien de la humanidad. Y obviamente vuelve a salir mal, porque obviamente podría haber salido bien, pero es que encima le dan el Darkhold y dice que en otros universos hay otras Wandas con sus hijos. O sea, a mí me dices que hay algo que no puedo tener, que he perdido mucho, algo que quiero muchísimo, un familiar, por ejemplo, y en otro universo hay una persona que se llama Thor, que está feliz con ese familiar, con esas cosas que yo no tengo, y digo, ¿por qué? ¿Qué cojones? Hermano. Bueno, por cierto, suscríbete a este canal si te gusta este pequeño Loki que tenemos aquí. La cuestión, que me entretengo más que... es que para mí esto viene acompañado de la revolución del cine de Marvel Studios. Y es que podemos decir que son blockbusters que reciclan ideas, que simplemente hacen copia y pega, que solo buscan el dinero, todo lo que tú quieras, pero esto simplemente ha pasado porque es Marvel Studios. Antes podías, supongo, verlo con un personaje. En las sitcoms no suele ser normal que los personajes evolucionen si no se flanderizan, pero podrías verlo en series, podrías ver esa evolución y por eso las series te dan mucho más. Pero obviamente en una película de 2 horas... Dura 6 minutos. Si 6 minutos se te hacen eternos, compadezco a tu mujer. No da para nada. Pero en el caso de Loki hemos tenido un Loki que no solo ha evolucionado porque ha estado más de 10 años interpretando al personaje, el propio actor ha evolucionado y sigue dándonos nuevas historias y además multiplataformal, es decir, en varias plataformas. Lo que ha hecho Marvel es una revolución. Tú ves un personaje que va a la serie, lo ves en la serie hace una evolución, se comporta de una forma distinta, luego va a una película que no es ni el protagonista. Es un NPC, pero que es un NPC que lo has visto ser protagonista. Del vídeo que hablaba que ayer, está todo conectado. Entonces, esta revolución nos permite entender los personajes de una forma distinta. Y obviamente me falta mucha literatura, mucho cine, mucha historia y arte que consumir para poder decir que Wanda y Loki son los mejores personajes que se han escrito jamás. Pero creo que están muy cerca. Porque si alguna vez me he sentido identificado con alguien, a través de una pantalla, a través de una página, es de ellos. Y eso que no se escribiría ni cómo piensan ni cómo actúan. Pero aún así, siento que soy ellos. Y eso nos permite que cada vez entendamos más formas de vivir y entendamos a esos NPCs que todos quieren ser main character y decir, ¿por qué está pasando esto? Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos mañana con otro vídeo muy interesante que va a hablar de las casas de Harry Potter. ¿Por qué son una secta? Más o menos. Suscríbete a este canal y nos vemos mañana.